¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, chicos. Hoy concluimos con esta increíble historia que hemos venido viendo semana a semana, la historia de José el Soñador. No sé cuántos de ustedes han estado aquí las últimas semanas, pero cada semana nos ha enseñado diferentes etapas, momentos de aprendizaje acerca de cómo también nosotros gestionamos todas las situaciones en nuestra vida, las altas, las bajas. Y la historia de José ha sido una historia muy, muy padre durante este verano. Hoy es la última parte de esta historia y la neta va a estar muy, muy padre. Yo creo que todos en la vida tenemos personas que nos caen tan gordas que nos espolien los finales de las películas. ¿A poco no? Que llegan, ya fuiste a ver la Odisea, es que termina y te quedas, cállate, no la he visto, o sea, no manches. Hay raza que te espolea las series, te espolea las novelas, o sea, dame chance pues, déjame verla y luego platicamos, luego debatimos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque nos encanta ver un buen final. Hay películas que marcaron a generaciones enteras por la manera en cómo terminaron. Voy a hacer una lista de algunas de esas películas que para mí son películas que digo, wow, no manches, o sea, nos dejaron con la boca abierta y nos hablaron de cosas que todavía ni sabíamos que iban a suceder. Por ejemplo, me voy a remontar 1999, La Matrix. ¿Cuántos vieron La Matrix? No manches. Ves la película y te quedas, oye, desde ese entonces ya nos estaban diciendo la inteligencia artificial, o sea, 1984 cuando salió Terminator, la inteligencia artificial, no hemos entendido, muchachos, no hemos entendido, pero Neon él por fin entiende cómo funciona la Matrix y luego termina la película donde él sale volando y dice, no manches, qué padre película, ¿no? Por ejemplo, otra película icónica para mí, un final increíble, Gladiador 2000, por favor, ¿no? Ahorita se está haciendo viral este momento, todo el mundo va allá a la Tuscana y quiere ver dónde se filmó esa última parte, ¿no? Y empiezas a tocar así las hierbitas, ¿no? Pero padrísima película. También The Dark Knight de Batman 2008. ¡Qué película! ¿No? Esta parte donde sale este viejito que ahorita ya es un meme, ¿no? Que es a todos los hombres nos da permiso, ¿no? Vaya, échele ganas, ¿no? Sí puede, ¿no? Pero es una muy buena película. Batman termina siendo no el héroe de esta película, sino termina siendo un villano para la ciudad gótica. Y prácticamente terminan diciendo, el héroe de Gotham merecen, pero no lo necesitan en este momento. Y él está en otro lugar y se encuentra por allá con este cuate, ¿no? Que es Alfred, que es una persona muy importante en la historia de Batman, ¿no? Muy buena película. Interestelar, Dios mío. Esta última parte, donde por fin Cooper llega y ve a su hija. Ya ella está muy viejita, él lo anduvo por todo el mundo y por todas las galaxias, ¿no? Y por fin regresa. Y Cooper se sienta con su hija ya es una viejita, la deja cuando estaba una niña y simplemente, ¿cómo sabías? Le dice que iba a regresar y luego le dice Murph a Cooper, le dice, es que cuando tu papá te dice que va a regresar es porque va a regresar. Y luego después se pone más buena la película porque entonces al mismo tiempo le dice, los papás nunca deben de ver la muerte de sus propios hijos en vida. Entonces le pide a Cooper que salga de la sala y ella se ve con toda su familia y se despide. Y ahí termina la película. Si no la has visto ya te la spoileé, pero es del 2014, ¿no? Y nada más para la audiencia femenina, para nuestras mujeres, quise hacer una mención de una película más, de Notebook. Hombres, todos lloramos al final. Los viejitos ahí están juntos, mueren juntos, enamorados. El siguiente día la enfermera llega y los encuentra abrazaditos y ya bien, ya en otra vida, ¿no? Mueren juntos como viejitos. Era el 2004, yo andaba saliendo con Rita. Tenía que hacer el punto, ¿no? Unos minutos antes fui y me puse Vaporú y luego ya salí llorando. Pero pues andábamos saliendo, era parte de, pues, ¿no? No, pero todos lloramos, ¿no? Pero siempre los finales, hay finales increíbles. ¿Sabes? El final de la historia de José fue fascinante, es fascinante.
porque no nada más termina de una manera bien, porque de hecho dentro de la palabra de Dios encontramos historias de hombres de la Biblia que tuvieron un final muy desastroso. José muere a los 110 años, o sea, una larga vida, muere bien, está bien, pero muere con una promesa que Dios ha puesto en su corazón y que no se cumpliría hasta 300 años más adelante. Es una historia increíble lo que sucede con José, pero también hay muchas cosas que aprendemos de su vida que hoy quiero enseñarte hoy y que dicen su palabra, y muchos aspectos que afectan también a las cuestiones que no hemos resuelto en nuestra vida, en nuestro corazón, con nuestros familiares y amigos, ¿no? Si tú no has estado aquí con nosotros desde hace mucho tiempo, te invito a que veas las últimas pláticas acerca de la historia de José. Pero José era un joven de 17 años, su papá se llamaba Jacob, él tenía 11 hermanos más, un hermano menor que se llamaba Benjamín, que él estaba muy muy chiquito y era el hermano directo de José porque eran hijos de la misma mamá, y Jacob había tenido varias mujeres en su vida. Pero en ese entonces estos hermanos odiaban a José porque él era el favorito de todo, él era el chiquiado de Jacob, ¿no? Y pues eso lo llevó a que muchas cosas debieron de haber sucedido en su vida, al grado que a los 17 años los hermanos dicen: ya nos tiene hasta aquí, ese José nos tiene hasta aquí, lo tenemos que matar, tenemos que hacer algo. Deciden venderlo porque pues se ganaron una feriecilla, dijo qué chido, ¿no? Y lo venden como esclavo y le dicen a papá que se lo había comido una fiera, ¿no? Le dan unas pruebas. José, pues triste, traicionado por su familia, vendido por sus propios hermanos, llega como esclavo a Egipto. Potifar, uno de los altos mandos del faraón egipcio, lo compra y lo tiene como esclavo en su casa. Pero hay algo que tiene José. Ese mismo favor y gracia que tenía con su papá Jacob, ese mismo favor y gracia que tenía con Dios, ese mismo favor y gracia que Potifar ve en él y lo pone a cargo de muchas cosas. El problema es que una persona joven, fuerte, formal, guapo, con favor de Dios, gracia de Dios, ético, moral, muy buena persona, pues también es muy atractiva, ¿no? Entonces a la esposa de Potifar le empezó a cerrar el ojo a José, y José dice: no, tú es muy grandota para mí, yo tengo 17 años. Pero lo que hacen las cosas, lo que hace el pecado, ella se le insinuó muchas veces, al grado de que el día que no le respondió José, que nunca le respondió, huye José de ahí y ella se enoja y lo acusa de que él estuvo tratando de atentar contra ella, y esa mentira lo lleva a la cárcel una vez más. Llega a la cárcel, José dice: aquí ya se acabó mi vida, traicioné todo, tenía un poquito de influencia, me estaba yendo bien. Pero sigue siendo fiel con Dios, sigue usando los dones y talentos que Dios le dio. Y ahí mismo en la cárcel, el general de la cárcel le dice: este morro tiene algo especial, tiene algo bonito. Te voy a poner a cargo de todo, le dice. Y él estaba a cargo de todos los presos. Llega el momento en que dentro de él estar en la cárcel, pues tiene favor y gracia, sigue caminando con Dios, lo posiciona en una oportunidad muy importante, y cae el copero a la cárcel y el panadero a la cárcel del faraón egipcio. Hicieron algo ahí mal y los metieron a la cárcel. José, como era el mero mero de la cárcel, era el jefe de todos ahí, llega y pues: ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué están tristes? Oh, pues es que la regamos, el faraón esto, que no sé qué, y empezaron ahí la relación. Después ellos un día les dicen: ¿qué les pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué andan tristes? O pues dicen: no, es que ¿sabes qué? Tuvimos unos sueños ahí bien raros, no sabemos de qué se tratan. Dice: bueno, Dios me dio el don, Dios te puede decir qué significan esos sueños, ¿no? Y el copero le dice: pues yo soñé esto y esto y el otro. Y el panadero le dice: yo también soñé esto. Entonces José le dice al copero: bueno, tú, copero, quiero decirte que lo que dice tu sueño es que Dios te va a liberar. Al tercer día el faraón te va a reposicionar otra vez y vas a vivir para siempre. Pero el panadero, pues sí, ahí le dice: sorry, mano, pero a ti te van a matar. Contigo va a acabar toda tu vida el tercer día. El copero se pone bien feliz, el panadero se agüita, y sucede exactamente lo que Dios le revela a José, a estas dos personas. Entonces José pues tiene un poquito de influencia ahí con el copero, le dice: oye, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí, dile, háblale bien de mí, dile que me saque de aquí, hazme el paro. Y sí, el copero: Simón, y pues él se va de ahí y se le olvida a José. Pasan 2 años y el copero está ahí con el faraón y todo ese rollo, y José sigue en la cárcel, y de repente el faraón tiene unos sueños también. Le habla a todo mundo para ver si le pueden decir de qué se trata. Nadie le entiende, no hay una claridad ahí. Y el copero: ya me acordé, hubo un vato en la cárcel, pero fíjate que me agregó en Instagram y no le agregué, pues.
Entonces, pero les puedo pasar el contacto ahí, a lo mejor ahí te contesta, a ver qué rollo. Pero este cuate es buenísimo para decirte qué significan los sueños, ¿no? Ahí él tiene su Dios y todo ese rollo. Y el faraón, hey, tráemelo. Y lo traen y llega José con el faraón y le dice los sueños, le dice, bueno, mira, en corto, así, haciendo la historia corta, larga, ¿no? Dice, mira, va a pasar esto, va a haber 7 años para Egipto de mucha abundancia, va a haber mucha comida, pero después le va a seguir 7 años de hambruna. Yo te recomiendo que hagas unos cambios ahí, que administren durante los 7 años de abundancia, guarden el 20%, para que cuando llegue la hambruna, entonces tengan con qué vivir y que pueda salir adelante este plan. Él les pone todo un plan que obviamente viene del discernimiento de Dios, viene de la inteligencia que Dios le ha dado, viene de la experiencia que ha vivido, y simplemente él hace lo que tiene que hacer. Y el faraón dice, ¿sabes qué, mano? Me gusta tu plan, te voy a poner como gobernador de todo Egipto. Y eso pasa. José no lo puede creer, estaba allá en la cárcel. Y Dios, una vez más, por ser fiel a su palabra, ser fiel con Dios y ser esta persona que Dios le dio sus dones y talentos y seguir creyendo en que Dios puede hacer algo increíble, lo saca de la cárcel, lo pone de gobernante. Pasan estos 7 años de gran abundancia, llega la hambruna, pero no nada más fue una hambruna en Egipto, sino en todo el mundo. Pero como José era tan bueno en lo que hacía, había guardado tanta comida, tantas cosas, que ya ni siquiera lo podían contar. Y él tenía para darle de comer a Egipto y para venderle a todo el mundo. Todas las naciones venían a Egipto. Y José era este gobernante, ya estaba grande, maduro, era el gobernante de Egipto. Él andaba metido en todo este rollo muy famoso. Y en eso, allá en Canaán, Jacob sigue con sus 10 hijos, que traicionaron a José, y luego sigue con el chiquito que era Benjamín, y el Benji ahora tomó el lugar de José, era el chiqueado de la casa. Y les dice Jacob a sus hijos, vayan a Egipto y compren comida porque nos vamos a morir de hambre aquí. Está bien, vamos todos. No, pero Benji, tú vente para acá, mijo, quédate, porque la última vez que se fueron todos, no me regresó uno. Y no me lo tocan. Yo creo que cada quien sabe qué canelita tiene uno en su casa, ¿no? O sea, no sabe muy bien qué tienen sus hijos, yo no sé cómo eran en su vida, pero algo Jacob le sabía. Y ahí van los 10 hermanos, llegan y ven al gobernante, están vendiendo la comida, está José haciendo su chamba, y que va viendo que llegaron los 10 desgraciados a Egipto. Y se da cuenta que la herida sigue abierta. Estos son los hermanos que me vendieron. Ellos no lo reconocen, porque ya había crecido, ya era otra persona, era un egipcio, pero los hermanos sí estaban como que pues venimos a comprar comida. José sí sabía quiénes eran. Todo el tiempo usó un traductor para seguir siendo como un egipcio, que no se dieran cuenta que era él. Pero entonces ahí José tenía muy poquitas opciones, Dijo, a ver, o los quemamos o los vendemos, los metemos a la cárcel injustamente, los hacemos pagar. Él tenía todo el poder para hacer lo que sea. Egipto estaba a sus pies, el egipcio estaba a sus pies, el faraón estaba a sus pies, lo que él quisiera hacer. Pero decide emprender un proceso de interrogación, les dice, hey, ustedes son espías de seguro, están medio raros, los pasa a inspección secundaria, los meten ahí en un lugar y los empiezan a interrogar, pero realmente José quería saber si su hermano vivía, si su papá sabía qué había pasado con él, si sus hermanos se habían arrepentido. Y a todo eso encontró respuesta, cada una de las cosas. Llegó un punto donde José ya no pudo aguantar y se rebeló ante sus hermanos y les dijo, yo soy José. Y ellos no lo podían creer. Dice, ¿qué? Pues es un egipcio, ¿no? Yo soy el hermano que ustedes vendieron. Y entonces agarran a todos los hermanos y los cuelgan. No se crean. Agarran a todos los hermanos y José los perdona y los hermanos no pueden creer. Mandan traer a papá, a Jacob, a las familias de los hermanos, a Benjamín, a todo mundo. Y José perdona genuinamente a su familia. No nada más los perdona, sino les da tierras, les da posesión, los pone en un buen lugar, viven juntos, están todos ya reconciliados, ya pasó todo ese proceso, están contentos. A los años ya Jacob ya estaba muy grande y él muere, ¿no? Y cuando muere Jacob, que es el papá de todos los hijos, a pesar de que han pasado ya 17 años de buena armonía, ya celebraban cumpleaños juntos, ya se querían, ya estaban bien, José los sacó de ahí, los hermanos todavía tenían dudas por alguna razón, ¿no? Porque a veces la culpa de tu pecado puede ser tan grande
que te pueda hacer dudar de todo y de todos. Ahí es donde nos encontramos en la historia. Génesis 50 del 15 al 26 dice: la reflexión sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Bien manipuladores estos canijos. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pasaron a hacer el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente, así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón, y José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará a este país, a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hermanos le prestaran juramento. Les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán de llevarse mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Y así terminó la historia de José. Y hay mucha verdad aquí, muchas cosas muy importantes que no nos vamos a dejar pasar entre los hermanos, los papás, José, el futuro, las promesas de Dios y, mejor aún, la fidelidad de Dios en la vida de José durante todo el proceso. Las lecciones sobre el fin de la historia: lo primero es que entendemos en esta lectura es que la culpa que no hemos enfrentado distorsiona la realidad de las cosas. Los traumas que no has enfrentado distorsiona la realidad de tus relaciones actuales. Los daños las heridas que tenemos en nuestro pasado distorsiona por completo las circunstancias que están pasando. Porque todos creemos que en base a esos traumas que hemos vivido antes van a volver a suceder en las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y eso no nos deja movernos más adelante. José los reposicionó, les dio propiedades, los perdonó. Ya habían pasado años, pero la culpa a veces es tan grande que dicen: bueno, ¿y qué tal si José se estaba esperando a que mi papá se muriera para entonces ahora sí matarnos o hacernos algo? Y José dice: oye, pero ¿de qué están hablando? Por eso se echó a llorar. Oigan, ¿quién soy yo para juzgar? Pero a veces la culpa de uno es tan grande. En los últimos 17 años los hermanos habían visto abundancia, habían vivido muy bien. José estaba al mando de todo. Todo el mundo amaba a José como gobernante y también amaban a Jacob y a toda su familia. No tenían ninguna razón para creer algo diferente. Cuando regresó la culpa, se convirtió en temor. Y cuando tenemos temor de las cosas, pensamos lo peor de la gente que quizás más nos ama. Porque vivimos con las culpas del pasado, las heridas que no hemos venido procesando, ¿no? La culpa que no había enfrentado los hizo creer que la realidad que estaban viviendo no es demasiado bueno para que nos esté pasando. Es demasiado bueno para que José nos perdone. Lo mismo nos pasa a ti y a mí. Pasan los años, nos rendimos a Cristo, vivimos circunstancias, procesos, lo entregamos a Cristo y de repente, todo sale bien y le damos la gloria a Dios en todas las cosas, que nos está yendo muy bien, hay abundancia y todo. Pero en el momento que hay escasez, que está fuera de mi control y del tuyo y de todos los demás, el momento que algo se avecina, es que Dios no me va a perdonar. Y llega la culpa del pecado una vez más cuando Dios ya lo hizo todo. Estamos pecando contra Jesús cuando tú y yo estamos diciéndole a Jesús que eso que ya nos perdonó no ha sido perdonado.
Y vivimos con etiquetas y vivimos con muchos procesos y dejamos de creer lo que su palabra dice. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estén ¿en quién? En Cristo Jesús. Salmo 103:12 dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente y el occidente. Cuando tú y yo nos alejamos de sus promesas, de su palabra, y pensamos lo peor de Dios, lo peor de todos los demás, que es muy fácil hacer eso, empezamos a creer más que Dios no nos va a perdonar jamás. Estamos de cierta forma blasfemando contra nuestra propia fe. Pero cuando años antes nos entregamos a Jesús y Dios nos perdonó y sentimos su presencia y las cosas empiezan a salir bien, Dios, gracias, no, Dios es bueno y todo el rollo. Pero tan pronto algo sucede, Dios, te pasas de lanza. No manches. Y le queremos culpar o queremos culpar a los demás o queremos culpar al diablo o la gente y no, de seguro el diablo nos está haciendo esto, la gente, la raza ni en cuenta, ni se acuerda de usted, oiga, come on. Le queremos echar la culpa al diablo y te voy a decir una cosa, muchas veces nuestro mismo pecado y nuestra falta de entrega total a Dios nos hace ver cosas, que no son. Y nosotros mismos nos atascamos en nuestros mismos pensamientos porque no hemos sanado, nosotros no hemos decidido sanar eso que estaba allá atrás que no se vea sanado. Y a veces el diablo, te voy a decir la neta, está sentado en una esquina con unas palomitas viendo cómo tú te atascas en tus propios problemas. Y si yo no tengo nada que ver, pero este chisme está bien fregón, ¿no? Aquí voy a estar viendo. Y tú piensas y esto, el otro, la gente. No, lo único que Dios está pidiendo es que te rindas a Él. Lo único que Dios te está pidiendo es que regresa a su palabra. No permitas que tu culpa o tus errores o tus traumas o tus temores distorsionen la realidad del perdón y de la gracia que Dios tiene para ti. No lo dejes así. El secreto del éxito de José, eso vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es el secreto? La receta especial. ¿Qué es esa? ¿Qué pasos? ¿Qué es el detrás de la cosa, detrás de la cosa? ¿Qué es eso que hace exitoso a José? Porque siempre, te voy a decir la verdad, un buen taco, puedes comprar la carne en el mismo lugar, las tortillas en el mismo lugar, pero si la salsa no es la salsa, sorry. Ahí la regamos. Mira, yo crecí en Tijuana, soy tijuanense de corazón, de los pocos que podemos decir que somos tijuanenses, la neta. Viví mucho tiempo en playas y mira, por mucho que tú me digas esto y el otro, los tacos del Francés son los mejores. A mí me vale. Tenemos otra sucursal para Tijuana, porque si tú eres de playas es su propia ciudad, ¿eh? Eres de playas y vamos a Tijuana, otras cosas, a lo legal y a todo ese rollo, ¿no? Pero quisimos ser generosos y les abrimos una sucursal allá que son los tacos del Frank, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Es la misma rollo, misma salsita, los tacos, la tortilla, el carboncito, los frijolitos. No. Cuando llegó el Frank a San Diego, todos nos quedamos, no manches, qué chido. La tortilla está bien, la carne huele a carboncito, claro, sacaron su permiso para que oliera a carboncito. Pero la salsa, no, es un robo esa onda. A mí me ofende eso. Yo no soy codo, pero cuando pasan esas cosas me da coraje, la neta. Así que si tenía planeado ir a los tacos del Frank después de la iglesia, mejor cruce la frontera, oiga, la neta. No gaste su dinero. Pero, ¿qué hacía a José tan especial? ¿Qué es esa salsa secreta que hace todo, que cambie toda la experiencia, ¿no? ¿Qué pudo hacer? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Qué mentalidad tuvo que tener? Para poder pensar que ser vendido por sus hermanos era el fin de su historia, pero que cada vez que llegaba a un lugar, Dios le daba favor y gracia. ¿Qué es lo que hace una cosa diferente de la otra? Yo pienso que es una pregunta que nos hemos hecho en alguna vez de nuestra vida. Y yo creo que la salsa secreta de José está en estas tres opciones. Las tres pasos. Primero es que José cree que totalmente Dios tiene el control. Cree ciegamente que Dios tiene el control. Y eso lo ha llevado una y otra vez. Que todo lo que haga, todo lo que pase, los pasos que Él dé, todo Dios tiene el control. Y al final del día es el que determina el futuro de cada uno de nosotros porque, ¿qué crees? Ya lo escribió. Y todo lo que Él hace, obra para bien. Las cosas buenas y las cosas malas.
Cuando los hermanos de José andan ahí inventándose cosas que según su papá dijo que no eran verdad, y que le dicen, no, hay que asegurarnos de que José no nos mate. José les dice, hey, no tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? No olvidemos, José tenía todo el poder y toda la autoridad. Pero aún ahí, mira, tú y yo podemos tener una posición profesional allá afuera y está bien. Él tenía una posición profesional en Egipto, muy importante. Lo que él decía se hacía, era el gobernante. Pero muy por encima de esa posición terrenal, tenía una posición celestial a quien le daba cuentas completamente. Y eso es lo que hacía la diferencia. Él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Los egipcios sabían, todo el mundo sabía. Pero él personalmente le rendía cuentas a Dios. Y su ética y su moral y su manera de vivir, su carácter, su esencia, todo le abría las puertas en este mundo. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, porque él creía, lo primero que tú tienes que hacer en la circunstancia que te entregues, hazte esta pregunta: ¿le estoy entregando el control total a Dios o estoy viviendo con las condiciones que yo quiero que se acomodan simplemente por mis propios temores? Algunos de nosotros tenemos muchas dificultades para perdonar a alguien o para avanzar a través del dolor, porque creen que su responsabilidad es hacer la justicia sobre esas personas que cobraron factura contigo. O que sacaron factura, mejor dicho. Y muchas veces es más que nada nosotros procesar estas cosas, buscar terapia, ayuda, consejo y permitir que Dios sane esa herida que nadie más va a poder sanar. Y créeme, Dios se va a encargar del resto. Enfócate en lo que tú puedes controlar, que es rendirte a Dios, y deja que Dios tome control de lo que tú no puedes controlar. Neta, no tenemos la culpa que estés tan traumado, pues no es mi bronca, pues. Right? O sea, que tengas tantos temores, o sea, no es nuestra chamba andar gestionando todo eso. O sea, y a veces son heridas internas y tenemos que ser hasta para eso humildes de decir, ¿sabes qué? Porque este sentimiento se sale, desborde cuando esto y esto y esto, a lo mejor es algo que tienes que traer a la cruz. Es algo que tienes que traer a Cristo y decir, Señor, sáname. Lo segundo que él tiene es que José confía totalmente en que Dios puede usar toda circunstancia para producir buenos resultados. José creía que por encima de las cosas que están pasando, Dios tenía el control. José creía que cada retroceso era para preparación para lo que Dios tenía en el futuro. José creía que Dios estaba a cargo de las circunstancias por encima de lo que pasara, y Dios podía convertir todo lo malo que le estaba pasando en algo bueno para un gran fruto, para cosas mucho más grandes. Acuérdense que en el 20 decía, ustedes propusieron hacerme el mal, o sea, les dice a sus hermanos, ustedes me vendieron, mano. Pero Dios usó eso para no nada más hacerme crecer, pero para llegar a este punto en esta era donde iba a ser de instrumento para Dios y para el mundo, para que todo el mundo salvara su vida a través de los dones y talentos que Dios le había dado a José. Y él es como diciendo, hey, entiendan, el propósito es mucho más grande que las dinámicas familiares que ya sanamos, ¿verdad? Pero ahí sigues de tóxico en el WhatsApp, pues, o sea, dando lata. No manches, ya, o sea, sigues dudando de qué es. No, o sea, get over it, ¿no? José sabía eso, y José sabía que había un propósito mucho más grande. Y te voy a decir una cosa, hay un José en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha dotado con dones, talentos, con propósito, con futuro. Pero seguimos creyendo la mentira del enemigo de nuestra alma, las opiniones de todos los demás, las etiquetas que la gente ha puesto sobre nosotros, y dejamos de creer lo que su palabra dice. Dejamos de creer que Dios nos puede restaurar si tú y yo nos entregamos totalmente. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, de quienes verdaderamente lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Amas a Dios o no? Porque si amas a Dios, regresa a su palabra. Y di, ¿sabes que yo no tengo el control sobre esto, Dios? Pero yo te lo entrego sin condiciones. Toma el control de esto. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Porque, ¿qué pasa? Si estamos viviendo con la etiqueta de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestro pasado, de los traumas que causaron en nosotros, y seguimos dándole permiso a que eso determine quiénes somos, jamás vamos a poder avanzar. Pero ¿qué pasaría
si empezaras a creer? ¿En qué persona te podrías convertir? Vamos a escuchar la historia de Sean y vamos a ver cómo Dios usó a Sean, usó su oscuridad para llevarlo a la luz. Así que acompáñame a ver esta historia. Mi nombre es Sean, soy coordinador de programas en la Universidad de California, en San Diego. Tuve una infancia intensa, crecí rodeado de pandillas, consumo de sustancias y estaba conectado con amigos en mi comunidad que cometían robos, incluso actos de violencia. Participé en un robo con algunos chicos mayores y el dueño de una casa fue atacado y asesinado, y fui acusado de asesinato en primer grado, juzgado como adulto a los 15 años y finalmente sentenciado a 25 años a cadena perpetua en prisión estatal. Al llegar como joven, ahora estaba en un mundo dominado por personas de 20, 30, 40 años y más. Presencié apuñalamientos en mis primeros meses en la institución para adultos. Finalmente, después de cumplir mucho tiempo de mi sentencia de por vida, se me permitió ir a un nivel de seguridad más bajo. Y llegué a la instalación del programa de nivel 2 de RGT Donovan aquí en el hermoso San Diego, California. Southwestern College, a través de su programa de justicia restaurativa, ofreció un título en sociología y me incluyeron en su primer grupo en el verano de 2017. Interactué con el profesor. Quería ser ese profesor y ese miembro de la facultad. Eastlake fue el que realmente se conectó con nosotros a nivel humano. Intencionalmente hicieron tiempo para venir a la prisión. Cada jueves hacían un estudio bíblico. Los domingos teníamos servicio. Eastlake se convirtió en parte de mi vida mientras cumplía cadena perpetua en prisión. Y al asistir a Southwestern College como estudiante, estaba a mitad de camino de mi título con un promedio de 4.0 mientras estaba encarcelado. La ley cambió, así que me resentenciaron a 9 años cumplidos y fui liberado después de 16 años en total de encarcelamiento y fui puesto en libertad condicional en San Diego. Pude terminar mi título con Southwestern y finalmente obtener un título asociado para transferencia en sociología, y también continué asistiendo a Eastlake, pero esta vez libre en el mundo y no dentro de las paredes de la prisión. En prisión pude bautizarme, comenzar a conocer a otras personas en la iglesia y construir comunidad. Durante ese periodo conocí a mi hermosa esposa María y ella también se bautizó en Eastlake. Comenzamos nuestra familia, tuvimos a nuestra primera hija Bella y tuvimos a nuestro segundo hijo Naima. Recientemente, en 2026, obtuve mi maestría en justicia restaurativa de la Universidad de San Diego, Sean Malone Khalifa. Comencé a trabajar a tiempo completo con la Universidad de California en San Diego como coordinador de programas. Fui invitado de regreso y recientemente contratado como profesor a tiempo parcial en Southwestern College para enseñar de nuevo en RJ Donovan y enseñar un curso de justicia restaurativa. Y ahora puedo ser ese profesor que siempre quise ser. Asistiendo a la iglesia Torrey Pines en 2022, misma filosofía, mismas enseñanzas, no se permiten personas perfectas. Me sentí en casa, sentí mi sentido de pertenencia en Torrey Pines. Así que me he conmovido hasta las lágrimas escuchando la experiencia de Joseph y conectándola con una lección. Y me sentí conmovido y siento a Dios en el espacio mientras estoy en el servicio. Solo me recordó de dónde vengo, así que ahora estos 16 años de encarcelamiento se convirtieron en parte de mi currículum. Así que ya no solo estaba experimentando una sentencia de por vida condenado a morir, estaba siendo preparado para mi futuro. Así que Dios estaba preparando mi camino para trabajar en educación superior y hacer este trabajo donde ahora puedo apoyar a otras personas anteriormente encarceladas. De la misma manera que Joseph fue llevado a estos espacios importantes y tuvo el oído del faraón a través de buenas obras y descifrar sueños, ahora a través de mantenerme fiel en prisión y creer en el plan de Dios y el propósito de Dios y el camino de Dios, ahora estoy en una posición para trabajar con presidentes en universidades, trabajar con rectores en la Universidad de California en San Diego, donde ahora me ven como una autoridad y un experto en el campo de la reintegración a la sociedad después de un encarcelamiento a largo plazo. Así que Dios lo planeó todo para bien. Además, ser restaurado para poder tener una familia no parecía una posibilidad, pero recuerda, a través de Cristo, todas las cosas son posibles. Así que de nuevo, a través de la fe, ahora estoy felizmente casado.
Ver a Dios hacer ese trabajo restaurativo en mi vida, para mí es un sello increíble en el viaje de entregar tu vida a Cristo en los momentos difíciles para finalmente cosechar la recompensa. Han pasado más de 20 años desde que entregué mi vida a Cristo hasta ahora ser restaurado completamente como un miembro de nuestra sociedad. Solo sé que en tu experiencia y lo que estás pasando hoy, Dios lo está planeando para bien. Wow. Si Dios puede hacerlo en la vida de Sean, lo puede hacer en tu vida. Si Dios lo puede hacer con tu vecino, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios lo puede hacer con tu familia, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios lo ha hecho una y otra vez en su palabra, Dios lo puede hacer contigo. La única diferencia aquí es la completa rendición que Sean vivió y el anhelo de seguir viviendo y alcanzar esos sueños que ya Dios ya había depositado en su corazón. ¿Qué tal si tú pudieras hacer eso? ¿Qué tal si tú dejaras de pensar y quitarte la venda de los ojos y decir, ¿sabes qué, Señor? Ya, vamos a dejarnos de tonterías y voy a abrazar ese propósito, ese llamado que tú has depositado en mí. José vive entendiendo profundamente que Dios usa a las personas para ayudar a otras personas. Así que la pregunta es, ¿crees que puedes vivir una vida ferviente si pudieras saber que Dios puede hacer algo increíble en tu vida por encima de las dificultades, obstáculos y circunstancias de la vida? ¿Sí o no? ¿O quieres seguir viviendo cómodo, viendo Netflix y viendo cómo la vida de todos los demás florece y la tuya sigue estando estancada? ¿Quieres seguir scrolleando y perdiendo tu tiempo en tus propios problemas existenciales cuando el mundo sigue avanzando todos los días? Dios utiliza tu dolor, tus situaciones, tus traumas para ayudar a otras personas en el futuro cuando tú y yo se las entregamos totalmente, porque todos no quieren saber una cosa, quieren saber si Dios existe, quieren saber si tú crees verdaderamente en Dios, y 3, quieren saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida para poder ellos creer qué es lo que puede hacer en su propia vida. Así que en todo y para todo quiero animarte a que te aferres a las promesas de Dios. En todo y para todo, en todo momento, aférrate a las promesas de Dios. En el 24 vemos que dice, yo estoy a punto de morir, dice José, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, les dice a los hermanos, y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, eran sus antepasados. Después más adelante les dice, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán de llevar mis huesos a esa tierra prometida. José no alcanzó a ver el cumplimiento de la promesa de Dios, porque murió. Él creía que había una promesa que Dios le había dado a Abraham, que iba a cumplirse en algún momento, y él quizás pensó que a lo mejor ese cumplimiento se cumplía con él, pero no iba a pasar eso. Simplemente él murió a los 110 años. Sin embargo, el final de la historia de José y las familias de los 11 hermanos es donde vendrían las 12 tribus de Israel, y de ahí se abriría todo este proceso. ¿Cómo y cuándo se cumplía esa promesa de que José tenía en su corazón 300 años después con Moisés? Qué loco, ¿no? Y después de esos 300 años pasa lo de Moisés. Moisés saca a todos del exilio, el pueblo de Dios, y luego van por los 40 años por ahí dando vueltas. Moisés saca de Egipto el pueblo hebreo y pasan alrededor de mucho tiempo, pero dentro de todo eso ya eran unos 2 millones de personas que están en ese proceso. En Éxodos 13:19, Moisés se llevó consigo los restos de José según éste los había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse aquí mis huesos. Moisés pasa todo este proceso que ya conoces la historia, y si no, pues te invito a verla. Y después de ahí, Moisés no logra vivir en la tierra prometida, no logra ver el cumplimiento y muere, pero deja a Josué. Josué 24:32 dice, los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob, o sea el papá de José, había comprado por 100 piezas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Fíjate nada más, tantos años. Ese lugar lo puedes visitar, está en Israel. Podemos ver una imagen, ahí está la sepultura donde están los restos de José. Esto se visita todos los años, siguen estando ahí, han pasado más de 2000 años.
José no vio el cumplimiento, pero fue fiel que Dios iba a cumplirlo. Moisés no vio el cumplimiento, pero fue fiel que Dios lo iba a cumplir. ¿Sabes qué? Han pasado 2000 años y hoy podemos ver en la palabra, en la historia, en la arqueología, y podemos testificar, sí o no pasaron las cosas que Dios había prometido. Entonces, ¿por qué no puedes creer que Dios puede cumplir su promesa en tu vida? ¿Por qué te cuesta trabajo pensar eso? ¿No? José no vio el cumplimiento, pero la promesa de Dios siempre se cumplió. Sin embargo, murió confiando, aferrándose a ella, a menos de que cualquier cosa pasara, pero él estaba confiando fielmente de que Dios iba a cumplir su promesa, estando él con vida o si no. ¿Sabes qué? Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una promesa de que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y lo testificamos con nuestra boca, viviremos en la eternidad, que hay una vida eterna después de la muerte. Pero que también nos dice la palabra de Dios que va a llegar el momento donde Jesús regresará por su iglesia y los muertos van a resucitar y van a ser levantados para llevarnos a este reino nuevo que Él va a diseñar, donde no va a haber enfermedad, ni muerte, ni nada, donde vamos a estar morando con Él en la eternidad. Dios cumplió cada una de sus promesas y profecías antes, y a lo mejor no nos va a tocar ver el cumplimiento de Jesús, pero Dios va a cumplir su palabra. Y si tú y yo no creemos eso ahorita, nos vamos a lamentar por la eternidad cuando eso llegue a suceder. La promesa de que el cielo va a estar y va a ser nuestro hogar va a pasar. La promesa de que Jesús va a volver va a suceder. La promesa de que tendremos un cuerpo nuevo va a pasar también. Y la promesa de que este cuerpo no va a morir más, vamos a vivir eternamente, va a suceder. Entonces, ¿vas a seguirle jugando a este juego del cristianismo a ver qué rollo? ¿O vas a realmente decir, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi vida hoy, porque tú fuiste fiel antes, vas a ser fiel ahora y vas a ser fiel mañana y hasta los últimos días de mi vida. Entonces, así como José viviendo, creyendo en esa promesa, yo te invito a que puedas pensar y creer que si Dios lo hizo en Sean, Dios lo hizo en José, Dios lo hizo en todos los profetas de la palabra de Dios, Dios lo hizo con tu vecino, con tu vecina, Dios lo va a hacer contigo. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Jesús. Eso es todo. Rendirte fielmente a Cristo Jesús y no preocuparte con ansiedad del futuro, pero entregarle tu presente todos los días, rendido a Cristo Jesús. Porque así como fue la vida de José, muy, muy padre, llena de obstáculos, pero llena de grandes promesas y de cosas hermosas, Dios también va a hacer lo mismo en tu vida. Así que ¿por qué no te pones de pie? Y oramos por eso. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones. Te pido, Padre, que vivamos una vida entregada a ti, creyendo que tú no has terminado con nosotros. Si seguimos respirando, tú no has terminado con nosotros. Si seguimos viviendo, estamos caminando todos los días, tu promesa se va a cumplir. Es que te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros nos rindamos fiel y total, sin condiciones a ti, Dios, para poder ver esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, ese propósito que tú quieres cumplir en nosotros y a través de nosotros por el poder de Cristo Jesús. Y juntos decimos amén.